La inflación es tozuda, bastante cabezota, y a pesar de las actuaciones de los bancos centrales, las subidas de precios continúan consolidándose. La inflación en España está en el 10,2% y la gran referencia hoy es ese dato de inflación en Estados Unidos, que podría meter más presión aún para que la Reserva Federal suba los tipos de interés este mes otros 75 puntos básicos. Incluso hay analistas que no descartan que pueda ser todavía incluso más dura la Reserva Federal. El tono inversor permanece negativo mientras sigue creciendo el temor a una recesión, un error en política monetaria. En España, los bancos vuelven a estar hoy en la picota por segundo día tras el impuesto sorpresa del gobierno a sus beneficios a partir de 2023, que ya veremos si finalmente puede llevar a cabo ese objetivo. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Y con Antonio Castelo, Day Broker. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes y hola Javier. Bueno, además, Fernando, de estar con Javier, que fue el jefe mío, fue el que me rescató además para esto de los mercados después de algunos años fuera, y siempre le estaré muy agradecido. Que Javier Domínguez ha sido jefe de todos, Antonio. Ha sido prácticamente jefe de todos. Bueno, Javier, si quieres, por supuesto, recoger el guante que te acaba de poner Antonio. Bueno, Antonio fue un super fichaje, ahí está, sigue dentro del grupo, etcétera, y la verdad es que un gran profesional y gran amigo, de manera que fenomenal. Estamos encantados de estar juntos otra vez, aunque sea a través de vosotros y contigo, Fernando, que también eres un fenómeno, de manera que encantado de estar aquí. Sí que es verdad que la sesión, el tiempo, el momentum de mercado es un desastre en todos los sentidos, ¿no? Y desde luego, si salimos de dentro a fuera, dentro ya hemos visto a Sánchez con la lata de gasolina, echando gasolina y quemando todo lo que queda, porque efectivamente lo que hizo ayer ya no tiene nombre, y es completamente injustificable esa subida de impuestos que ha dicho que se va a aplicar, es completamente injustificable, lo cual ha provocado que efectivamente, porque además, sobre todo hay un principio que manejan habitualmente los llamados progresistas, que es que hubo rescates a la banca y que nos gastamos 60.000 millones en el rescate a la banca. Nada más lejos de la realidad, no fue a la banca, fueron a las cajas de ahorros, donde estaban ellos mismos, los políticos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente que los bancos son como los malos. Y resulta que los bancos, tanto las eléctricas como los bancos, pertenecen a todos nosotros. O sea, España está llena de accionistas de la banca y llenas de accionistas de las energéticas, de forma directa o de forma indirecta a través de los fondos. De manera que cuando nos saca el dinero a esos bancos, nos lo vuelve a sacar a nosotros. Y es que pagamos 3 o 4 veces entre los impuestos, más los dividendos que nos va a quitar de las acciones que podíamos tener, más todo el retorno nefasto que están marcando. De manera que España cada vez es menos creíble en términos globales, teniendo en cuenta que además hay que recordar que más del 60% de las inversiones que se hacen en bolsa proceden de los no residentes y más del 60% también de las compras de deuda proceden de no residentes. Entonces, el mensaje que se está lanzando al mundo, a los inversores internacionales, es cada día peor. En definitiva, creo que nos va a quedar un año y medio de auténtico desastre. Y por tanto, bueno, pues esto es lo que tenemos, y así tenemos el IBEX, que está desmadrado. Y no solo eso, sino que CaixaBank ayer cayó un 8% y resulta que ese 8% también pertenece al Estado, porque el Estado también tiene un buen porcentaje de la participación en CaixaBank por el cambio que hizo con Bankia. De manera que es todo darse tiros en todos los sitios, de todos los pies y en todas las orejas, un desastre. Luego ya hablaremos del dólar, de la inflación y de USA, que es muy importante lo que va a ocurrir, es decir, los datos, ya sabemos, de la inflación van a ser muy importantes, especialmente porque yo creo que cada vez nos acercamos más al 8 de noviembre, que son las elecciones en el Senado, y Biden solo tiene un objetivo, que es mantener esa mayoría. Recordemos que salen 34 puestos de los 100 de los senadores, y ahí esa es la batalla campal que se va a establecer, y además es por 6 años. De manera que lo que veremos será a una FED tratando por todos los medios de acabar o de parar con la inflación para llegar a ese 8 de noviembre con algo un poco más presentable, lo cual quiere decir
que va a echar el resto con el tema de la subida del tipo de interés, o por lo menos así lo vemos, ¿no? De manera que un poco... Ahora hablamos del dato de inflación, de tipos de interés, bancos centrales, pero antes también por hablar un poquito con Antonio Castelo del tema, sobre todo bancos, ¿no? Que es lo que nos ha pillado a todo por sorpresas, porque el tema de las energéticas estaba más que descontado, pero me gusta que hayas incidido en eso que comentaba Javier, Antonio, en el hecho de que, claro, los titulares que hoy van a toda página con la banca pierden un solo día 5.000 millones de euros, no es verdad. No es la banca la que ha perdido 5.000 millones, han sido los accionistas y los ahorradores. Exactamente, sí. Bueno, es que poco que añadir a lo que ha dicho Javier. O sea, disparos en los pies, en las manos y en el corazón, ¿no? Además es que, o sea, estas cosas se dicen sin absolutamente ningún rubor, ¿no? Vamos a poner un impuesto. Bueno, vale. A ver, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto? ¿A qué entidades se les va a aplicar? ¿Qué se entiende por grandes? Tampoco sabemos nada del hecho imponible, que son ingresos extraordinarios, cómo se miden. A ver, lo primero que llama la atención, desde luego, es el hecho de subir impuestos en un momento como el actual, con la justificación que usa el gobierno. Y dice, bueno, beneficios caídos del cielo para justificar un impuesto, que lo único que supone es intervenir la cuenta de resultados de unas empresas privadas, ¿no? Bueno, yo lo que mejor conozco es el caso de la banca. Entonces, aplicar este concepto a la banca argumentando que la subida de tipos de interés en el mercado es un fenómeno caído del cielo, pues, y que les va a generar beneficios, supone un desconocimiento total del funcionamiento de la cuenta de resultados de un banco, ¿no? A ver, la cuenta de resultados de un banco se determina por la diferencia entre dos cuestiones. Lo primero, lo que se le cobra a los clientes por prestarles dinero, y lo segundo, lo que se paga por remunerar a los depósitos de clientes. Es un negocio de márgenes que durante años, además, ha estado no deprimido, sino lo siguiente. ¿Cuántas veces, Fernando, hemos hablado tú y yo esto en nuestras intervenciones, ¿no? Y luego lo que es dramático es que o sea, estas medidas populistas, al final extraer renta, da lo mismo de bancos, de eléctricas, no se traduce en unos menores precios para los clientes, que es lo que se supone que estos señores quieren hacer. Lo que sirve es para aumentar una recaudación fiscal sin saber qué se va a hacer con ese dinero ni para qué se va a utilizar. O sea, todavía no hemos oído al señor Sánchez ni a nadie del gobierno decir cómo van a limitar ellos ciertos gastos públicos que son total y absolutamente prescindibles, ¿no? Y el resumen, pues es el que decía esto al principio, el que ha hecho Javier ahora incidencia, ¿no? Al final, los bancos perdieron ayer. No, los bancos no perdieron ayer. Sus accionistas, que además los que más lo sufren son los accionistas minoritarios, son los que perdieron ayer 5.000 millones de euros de capitalización frente a los 3.000 millones que se supone que con este impuesto se quiere recaudar. Como Javier y yo hemos coincidido en un broker no hace mucho en el que teníamos clientes extranjeros, pues bueno, pues efectivamente, imaginaros, yo ahora no me dedico a esto, pero sí que tengo amigos y tengo antiguos compañeros que se dedican a esto. Imaginaros lo que está pensando inversores institucionales en otros países viendo el espectáculo de ayer, que es a más de lo que llevamos viendo pues ya en los últimos años, ¿no? Bueno, en fin, muy triste. Pena, qué triste para el IBEX 35, que no estoy hablando de los beneficios de las empresas, pero como índice, como bolsa global, pues bueno, efectivamente la verdad es que lo único que hacen es ponerle palos en la rueda. Hablemos también de otros asuntos, por ejemplo, la inflación, que ya apuntaba Javier Domínguez, claro, el plato fuerte del día. Se espera 8,8%, hay quien lo ve un poquito más arriba, hay quien lo ve un poquito por debajo. Me subyace, me crea mucha confusión el hecho de que también leo analistas no descartando incluso la posibilidad de que si la inflación supera niveles del 9%, nos deberíamos preparar también para subidas de tipos de interés de 100 puntos básicos. No sé si esto es descabellado o no. Parecía descabellado subidas de tipos de 50 puntos básicos, luego ya parecía una auténtica locura subidas de 75 y ahí están sobre la mesa, Javier. Sí, bueno, lo que dijo la FED hace unas semaas era que su objetivo era acabar el año con un 3,5% más o menos 3,5% de los tipos de interés. A este ritmo, pues podría ser incluso más, lógicamente, ¿no? Ya digo que
en nuestra opinión, el 8 de noviembre es la fecha, o sea, el 31 del 12 no es computable para el señor Biden, sino que es el 8 de noviembre con estas elecciones en el Senado que son vitales para él. De manera que yo creo que podría ocurrir perfectamente. Bueno, vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que, hombre, la prevista subyacente es 5,7, viniendo de una anterior de 6. Quiere decir que al menos la subyacente sí que hay un pequeño recorte en lo que es el previsto. Veremos si se confirma o no se confirma. Y veremos cómo lo lee el mercado el hecho de que la subyacente sí que decaiga ligeramente en lugar de... recordemos que es la subyacente la que tenemos que llevar al 2. O sea, la Fed tiene que llevar la subyacente al 2. Y eso, por tanto, que baje 3 décimas, si realmente se confirma, sería una buena noticia. Y tal vez el mercado tuviera una lectura mejor de ello. Pero ya digo que, como siempre, repito, los anglosajones son tremendamente eficientes y no les duele prendas hacer lo que tienen que hacer. La Fed tiene el mandato, el señor Powell tiene el mandato de reducir la inflación y su único instrumento que tiene es la subida de tipos de interés. Por tanto, va a ir a saco. Quiere decir que si tiene que ser 100 puntos básicos, pues 100 puntos básicos, porque además, insisto, que tiene 2 meses menos de lo que pensamos nosotros para el final de año, sino que tiene que llegar a noviembre con la cosa ya saneada para quitarle uno de los superargumentos que suelen exhibir últimamente los republicanos. De manera que así están las cosas. Veremos a ver cómo sale el dato y cómo lo digiere el mercado. Bueno, el mercado ya sabemos que tenemos el Standard & Poor's, todos los índices americanos están francamente vapuleados a lo largo del año. Sí que es verdad que esta subida del dólar, lo que ha generado, los que estamos en euros, lo que ha generado es que ha servido para paliar las pérdidas que llevamos acumuladas, porque en definitiva, si hacemos un compendio entre la caída que tiene el Standard & Poor's y la subida que ha tenido el dólar, si hemos comprado Standard & Poor's en dólares, tenemos ya una neutralización que se parecería más o menos a lo que se lleva el IBEX caído, ese 8 o 10% de la baja. De manera que, de alguna forma, la subida del dólar nos está sirviendo a los que en todo caso hemos entrado en posiciones en la bolsa americana en el propio dólar, sirve un poco para paliar el daño. Pero dicho eso, tenemos las bolsas como las tenemos, las nuestras, las europeas, que francamente mal. Yo creo que todo el tema, o sea, Europa sigue pintando francamente mal en términos generales. O sea, todo lo que está haciendo Rusia, desgraciadamente todo lo que hablábamos hace un par de meses sobre la guerra de Ucrania-USA, que parecía que Ucrania estaba marcando una posición bastante destacada respecto a Rusia por el apoyo internacional y por sus habilidades logísticas. Lo cierto es que ahora parece que Putin le está dando la vuelta a la tortilla y tenemos el Nord Stream cortado, tenemos a Alemania que se va a calentar, yo creo, con cáscara de nuez, como se hacía durante la guerra del 36, y que esto se va a poner francamente feo en Europa. Veremos si finalmente Vladimir Putin decide utilizar ese arma o la enseña, que yo creo que es también, desde el punto de vista estratégico, es lo más útil, porque claro, desde luego, una vez que ya cortas el suministro ya te quedas también sin armas para negociar. Antonio, inflación, tipos, bancos centrales, crisis energética, gas ruso. Bueno, vamos a ver, en cuanto a la inflación, pues bastante de acuerdo con lo que ha dicho Javier. La lectura de las últimas actas del último comité de la Reserva Federal estaba claro. Vamos a hacer lo que haya que hacer y lo van a hacer. Y como decía Javier, son muy pragmáticos y si tienen que subir 100 puntos básicos, pues los van a subir. Por lo tanto, si se podría abrir la veda para esto, pues sí, efectivamente. El tema energético, pues bueno, nos han llevado a un sitio, a los europeos, bastante curioso, ¿no? Porque al final, y eso también lo hemos comentado en alguna ocasión, estamos más expuestos. Estados Unidos, ellos son prácticamente autosuficientes en todo. Ahora mismo están vendiendo más gas, están vendiendo más petróleo, nos lo están vendiendo a nosotros con un dólar pues por ahí arriba, ¿no? Por donde lo estamos viendo. Pues sí, la situación evidentemente para Europa no es fácil. Y bueno, y lo que nos queda pues es ver qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo.
si se va a decidir a mover fichas, si va a ser un poquito más agresivo de lo que se espera. Desde luego estamos muy lejos del resto de lo que, vamos, del resto de bancos centrales, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver la semana que viene, me parece que es el día 21, ¿no? El día 21 creo que es cuando tenemos la reunión de Banco Central Europeo, a ver qué es lo que nos dicen, a ver qué es lo que nos anuncian. Pero si no actúan y actúan rápidamente, pues evidentemente la paridad euro-dólar igual se va a perder, pero por el lado contrario en el que teníamos hasta ahora. Y bueno, pues el impacto que esto va a tener en las economías europeas, pues hombre, pues un euro débil para exportar está bien, pero los costes de energía, los costes de materias primas van en dólares, no se están compensando. Hace unas semanas hablábamos de lo que había pasado con la balanza comercial de Alemania, negativo por primera vez en no sé cuánto tiempo. Y bueno, pues la verdad es que para Europa esto no pinta nada bien. Nada bien, desde luego, porque el Banco Central Europeo no solo tiene que combatir la inflación, tiene que salvar también al euro y, por supuesto, también evitar una nueva crisis de deuda, que es lo que subyace también detrás de todo esto. A ver, ¿no? Bueno, bueno, pues veremos lo que sucede a partir de las 2:30 de la tarde. No adelantemos acontecimientos. Además, cuando todo el mundo se pone en lo peor, el mercado además suele hacer justamente lo contrario de lo que se espera de él. Antonio Castelo y broker, Javier Domínguez Navarro, aurigabonos.es. Un gran placer. Muchísimas gracias a los dos. Que pasáis feliz tarde y mejor semana. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, un abrazo para los dos. 12:43, hacemos una breve pausa y nos ponemos ya con los gráficos. Días de trading con Gerardo Ortega y con Gisela Turacini. Hasta ahora.